Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? También para nosotros es un privilegio, ahora sí, conocerles, verles a la cara, porque los hemos sentido en el Espíritu y en las oraciones, pero no hay como estar enfrente de ustedes y decirles gracias. Igual les presento a mi esposa Yuri, Débora y Romina. Iglesia, estamos tan contentos de poder estar con ustedes. Ustedes son parte de lo que se está haciendo en Turquía y solamente estamos aquí para decirles gracias. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo, gracias por todo lo que hacen por esta familia. Y bueno, Débora solo va a decir su nombre. Mi nombre es Débora y el mío Romina. Somos muy penosos, pero gracias. Somos de Michoacán, dice mi esposa. Pues gracias. De verdad, faltan palabras para poder expresar lo que sentimos. Sabemos que Dios ha puesto una fidelidad en ustedes y se refleja. Como dijo el pastor Alan, tenemos años de conocernos. Todo ha cambiado, yo era talla 28. Eso ahorita se puede ver evidente que lo dejé de ser hace tiempo. Y este verano pues más, porque ya hace mucho extrañamos la comida, pero gracias a Dios existen los tacos y los amamos. Pero sí, tenemos mucho tiempo de conocernos, antes de la fundación de la iglesia, inclusive aquí. De adolescentes nosotros fuimos motivados mucho por la visión de dos hombres. Uno de ellos fue Alan y otro mi pastor en ese tiempo, David Rice, que invirtieron mucho en jóvenes. Y yo puedo decir que uno de los resultados puede ser una parte de nuestro llamado en medio de este tiempo. Dos personas valientes que decidieron cambiar el rumbo de una generación y algunos pudimos dar un paso hacia adelante, y eso lo agradezco mucho al Señor por la vida del pastor Alan y su esposa, su familia y lo que están haciendo aquí. Bueno, también como parte de la iglesia de Cristo, me siento comprometido a dar un reporte. Una, porque ustedes han sido fieles desde el principio, la fidelidad de Dios le hemos visto evidente. Nosotros somos la prueba fiable de que Dios contesta oraciones. Cuando ustedes oran, nosotros podemos vivir la respuesta de Dios en medio del campo. Entonces, de verdad, yo quiero darles un reporte, un pequeño reporte en medio de nuestra estancia. Por ahí dejé unas diapositivas, unas fotitos. En medio de nuestros primeros años en Turquía, nosotros vivimos en Izmir por 3 años, los primeros 3 años. Fue un tiempo muy difícil. Yo sé que en este día están estudiando un tema de familias sanas. Y créanme, sí o no, todas las familias tenemos problemas. ¿Qué familia no tiene problemas? Yo creo que eso es inevitable. Como cristianos, como personas, como humanos, tenemos fallas, tenemos problemas. Y créeme que nosotros también pasamos por esos problemas. Auméntale a lo mejor un escalón de dificultad al no conocer un idioma, otro escalón de dificultad al ver a tus hijas sufriendo. Tenemos un dicho, ¿no?, en México: uno como quiera, pero las criaturas. Realmente Dios trató con nosotros en muchas áreas, y una de esas fueron pues justamente el área familiar. Y como familia, como un cuerpo de Cristo, yo quiero darles ese reporte. El principio fueron días difíciles en Izmir. Desafortunadamente abrimos una iglesia y la tuvimos que cerrar en menos de 6 meses por persecución a algunos líderes, y entre ellos era uno de los que nos habían invitado. Entonces ya no lo teníamos con nosotros, estábamos muy jóvenes en el idioma para poder continuar, entonces tuvimos que dejar. Ahora, después de eso nos congregamos en una iglesia totalmente turca, de la cual pudimos ser parte, pero estaban autosuficientes, gracias a Dios. Una de las iglesias, de las mega iglesias de Izmir, con 50 personas, 60 personas. Entonces, la iglesia más antigua de la ciudad,
Pero bueno, ustedes yo creo que saben bien más o menos los números que maneja el país de Turquía, ¿verdad? ¿Alguien lo sabe? 85 millones de personas aproximadamente, de las cuales un 0.000 y agrégale unos cuantos ceros, 0.2% de la población conocen de Cristo. Eso significa poco más de 5,000 cristianos. Cuando nosotros lo podemos comparar con un México de 130, 120 y tantos millones, con una población del 11-10% de cristianismo en el país, eso nos da 14 millones fácil de cristianos, de los cuales yo sé que han visto en internet, 1 de cada 12 mexicanos puede ser cristiano evangélico. Gloria a Dios, eso es muy bueno. Pues 1 de cada 17,000 aproximadamente puede conocer acerca de Cristo en Turquía, el país con libertad de culto menos evangelizado del mundo. Y gracias a Dios que ha puesto en los corazones de México voltear a ver esa ventana, esa oportunidad que tenemos. Y ustedes son parte de esto, no solamente porque nos han apoyado desde el principio, sino porque estuvieron dispuestos a diezmar de lo mejor que tenían. Diezmarse ustedes como congregación y enviar a personas para allá. Yo los admiro como hermano en Cristo, porque es parte de lo que Dios quiere hacer. Y en medio de los tiempos difíciles, siempre debemos de tener presente que no podemos dejar de evangelizar. Di con esto conmigo. El evangelismo no es negociable. En la iglesia del Cristo, el evangelismo no es negociable. Eso está de ley. Eso está en el compromiso. Cuando tú dices, Cristo, gracias por salvarme, implícito viene compartir el evangelio a otros. Entonces, en medio, si pueden pasar las fotografías de la primera sección, les quiero platicar un poquito lo que hacemos junto con Pedro y Ana. Lógicamente ellos están en un proceso de aprendizaje ahorita, pero esto es la iglesia con la que estamos sirviendo allá. El pastor se llama Mesut, es un turco, 100% turco convertido. Totalmente entregó su vida a Cristo. Gracias a Dios salvó Cristo salvó a toda su familia, tanto sus 2 hijas como su yerno. Su yerno están sirviendo a Cristo. Ellos ya tienen 8 años trabajando en esta ciudad. Hemos visto cómo en esta congregación vidas han sido cambiadas. Cristo ha salvado personas, con nuestros propios ojos lo hemos visto, y es impresionante ver cómo Dios usa el internet para jalar gente, jalar jóvenes. Esta última temporada hemos tenido una avalancha de jóvenes, en especial uno que lo van a ver, se bautizó. Él se llama Ali Jan, y quiero que se lleven este nombre en su corazón, Ali Jan, que significa Ali y vida o alma, y Ali tiene que ver mucho con la religión de allá. Entonces justamente él es Ali Jan. Esta persona conoció de Cristo en internet, pidió informes, le dieron dirección, llegó, se entregó a Cristo, y de verdad ha sido uno de los grandes hombres. No he visto evangelista más grande ni en México. Ese chavo cada semana trae a un joven a la iglesia de su universidad, y gracias a Dios también se bautizó uno de los que trajo junto con él. De verdad, Dios está haciendo cosas grandes en Turquía. Les vuelvo a decir, gracias por invertir en esto, oraciones, estar en rodillas, eso Dios está escuchando. También quiero informarles, en medio de los ministerios que estamos elaborando allá, estamos en la alabanza. Yo no soy músico por talento, sino por necesidad. Desde el principio también allá en Zamora aprendí batería porque nadie tenía la experiencia, y yo fui 2 clases y me hice baterista amateur. Pero después llegó un baterista bueno a la iglesia y yo tuve que soltar mi tesoro. Y pues agarré el bajo, entonces empecé a tocar bajo. También llegó un buen bajista, entonces ya le dije, Señor, es tuyo. Yo no. Y estuvimos trabajando en muchos ministerios allí junto con el pastor en Zamora. Y aquí, gracias a Dios, nos ha permitido, de lo que aprendimos, ayudamos en Cajón Peruano. Mi hija aprendió guitarra y ayudamos con la alabanza.
Mi hija también, Romina, junto con mi esposa, vimos una gran necesidad. En la iglesia en Turquía se enfocaba solamente en adultos. ¿Por qué? Porque no había quien atendiera a los niños. Entonces veíamos, no queríamos repetir o queremos romper con lo mismo que pasó en el libro de Números. ¿Se acuerdan? La gente se enfrascó tanto en conquistar una tierra que se olvidó de la generación que venía. Y dice, para mí uno de los versículos más tristes de la historia es que se levantó una generación que no conocía a Dios y se perdió. Entonces nosotros, mi esposa en especial, tenía una carga por jalar de nuevo los niños. Entonces gracias a Romina y a mi hija también jalamos chavos de los mismos gente que estaba yendo, que ya no llevaba a sus hijos. ¿Por qué? Porque no había algo para ellos. También pudimos empezar algo y gracias a Dios ahorita hay un grupo que también se está levantando de jóvenes y bueno, de niños en este caso. Entonces gracias a Dios también tenemos un ministerio que es una camionetita de 9 pasajeros que como buenos mexicanos a veces le echamos hasta 15. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no vivimos en donde está la iglesia. Vivimos aproximadamente como de aquí a Monterrey, más o menos. Y pues en este caso Pedro y Ana viven en la ciudad donde está la iglesia. Pero nosotros vivimos allá con 2 propósitos. Uno, porque desde que fuimos la primera vez, Dios puso en nuestro corazón esa ciudad, ese pequeño pueblo. Y otra, porque el pastor vivía cerca de ahí, pero no vivía él tampoco en la ciudad. Ahora que hicimos un buen equipo, él decidió irse a vivir a la ciudad y yo hacerme cargo de este ministerio, que es gente que ha conocido a Cristo, que no vive en la ciudad y que está cerca de nosotros. Nosotros vamos por ellos cada semana, cada domingo, y vamos juntos a la iglesia. Ahora, algo que quiero poner en su corazón es que también hemos visto cómo Dios, al menos hasta ahora, y mi oración es esta, que siga por el resto de la historia de la iglesia en Turquía, pero trabajan las iglesias juntas. No hay barreras denominacionales, le comentaba al pastor hace rato. Ahí no importa las diferencias, importa lo que hacemos en común y que es exaltar a Cristo en medio de un país con tanta necesidad. Ahora sí, hay muy pocas iglesias y por lo tanto es triste pensar que solamente hay un par de iglesias en un estado. Es como decir, en solo Nuevo León hay 4 iglesias. Es nada. Entonces por eso nosotros en organización con todas ellas, cualquier persona que quiera informes, que quiera una Biblia, se le manda, pero no solamente se le manda la Biblia, sino se manda a la iglesia más cercana sus datos, su teléfono, y nosotros tenemos que contactarlos. Ahora esa parte nos ha tocado hacerlo un par de ocasiones, cuando llamamos y le decimos, mira, te acaba de llegar una Biblia, y eso es una organización nacional. No importa, se le otorga a la iglesia más cercana, y no importa denominación, no importa, sino importa que Cristo sea exaltado en los corazones de las personas. Entonces, le tenemos que llamar a esa persona, tomarnos un café con él, y si podemos, invitarlo el domingo. Entonces nos vamos todos juntos, amontonados a veces, no digo que todas las semanas, porque a veces solo vamos 2 familias, pero hemos visto a veces que tenemos que llevar hasta otro carro. Entonces Dios ha sido bueno en esa área también. Entonces, más o menos es lo que estamos haciendo. A lo mejor se me escapa alguna otra cosa. La escuelita, la proyección y todo lo que tiene que ver con tecnología también se me da un poco. Entonces siempre aprovecho para poder bendecir a otros de esa manera. Entonces, a grandes rasgos es lo que estamos haciendo, y gracias por el apoyo. Créanme que la familia de Pedro y Ana han sido una bendición. Han traído también un aire fresco dentro de la congregación. Los niños son un imán. Créanmelo, nosotros tenemos una fiel convicción de que Dios usa hasta los niños en ese aspecto. Y yo sé que ustedes los extrañan mucho, pero a su vez han sido una bendición para ellos. Los turcos aman a los niños, entonces los niños son especiales porque no son, llamamos en Michoacán, huraños. Al contrario, son muy amables, son muy amigables en ese sentido. Entonces han jalado también, yo sé que siguen haciendo un hombre como Pedro, que no le tiene miedo a nada.
De verdad, se los digo, a mí me ha inspirado. Y la primera parte era de mostrarles ahí con unas fotos acerca de lo que estamos haciendo. Gracias a Dios hemos visto y sido partícipes de bautismos de nuevas personas, nuevos creyentes. Eso es muy bueno. Pero también, ¿se acuerdan del terremoto de febrero? Yo creo que ustedes fueron de los principales donde apoyaron para esta causa en oración. Fue, de verdad se los digo, la experiencia más severa que he visto en la historia de mi vida. Y en este sentido, yo recuerdo estar sentado con Pedro y Pedro decía, tenemos que hacer algo. Yo le dije, es claro que sí, hay que hacer algo. Hay que levantar el teléfono, decirle al gobierno, nosotros podemos traducir, a lo mejor no sabemos todos los palabras técnicas, pero hay que hablarle al gobierno y decir, yo puedo traducir al español. Llamamos a los teléfonos que pusieron, nunca nos contestaron. Dijo Pedro, en ese sentido de verdad, yo creo que lo han de extrañar mucho, es muy aventado. Nos dijo, vámonos, tenemos que hacer algo. Le dije, ok, vámonos. Nosotros pagamos viáticos, hay que hacerlo ya. Entonces hablamos con la iglesia de allá, la iglesia, estamos hablando de que nuestra congregación no es ni una fila de las que están aquí. Juntamos más de 3,000 calcetines, juntamos chamarras, juntamos todo lo que podíamos para llevarnos. Y ahí van los 2 aventureros, los 2 mexicanitos, porque ni un turco nos acompañó. Y ahí vamos a viajar más de 10 horas manejando para poder llevar y nuestro plan eran 3 días, pero se extendió la primera vez una semana y vimos cómo Dios, por medio de la iglesia, y se los agradezco, suplió lo necesario para poder ser una gran bendición, no solamente con comida, no solamente con una chamarra, y en especial y déjame esta foto porque quiero platicarles también algo de esto, y con eso yo voy a empezar el resto del tiempo para compartir una pequeña palabra. Pero nuestra intención, sabemos que nosotros no podíamos salvar a todo el mundo. De salvar me refiero a quitarles el hambre a todos, de darles una casa a todos, es imposible. Pero sabemos que Dios tiene planes en medio de esto. Y creemos mucho porque esta familia, llegamos a un pueblito y de verdad fue de que alguien llamó a la iglesia y dijo, yo sé que están ayudando. Más bien una congregante de la iglesia le dijo a una chava de la universidad que nosotros como congregación cristiana estamos ayudando. Y esta chava le pasó el teléfono y nos pasaron una dirección de un ranchito. Y nos dijeron, esta dirección nos dieron y este es el nombre de la muchacha. Vayan y encuentren. Lo único que encontramos fue destrucción. No había casa que no estuviera, pues mínimo, inhabitable. Llegamos con esta familia la bendijimos y nos llevó con otros miembros de su familia que fueron ellos. Esta familia es la familia Cará. Cará significa obscuridad, obscuro o negro, depende en cómo lo digas. Pero fue tan hermoso poder compartir tiempo con ellos, porque algo que pudimos hacer es llegar, les dimos algunas de las chamarras que traían, unas cajas de comida que también pudimos hacer, pero sobre todo nos dijeron, ¿sabes qué? Gracias y pásense a tomar un chai, ahí en la casa de campaña de atrás. Y nosotros dijimos, claro, hay que pasarnos. Y adentro nos volvieron a agradecer, gracias por todo. Y yo, no, de nada, es comida, no pudimos darles. Me dice, no, eso sí, gracias, pero gracias por pasarse aquí, por pasar tiempo con nosotros, porque varios más han venido a tirar comida, pero nadie ha venido a sentarse con nosotros. Y nosotros, lógicamente, pues vimos la necesidad que había y pudimos pasar un tiempo con ellos, y eso abrió la puerta de algo, que nos empezaron a contar la historia. Y esto fue el hombre de gris que está ahí al lado de los hermanos, siempre se me olvida el lugar donde vienen, Singapur, porque ahí mismo llegaron gente y se nos unieron. Y entonces ellos nos estaban contando, mira, esta es mi casa. Su casa quedaba de este lado de la foto, estaba totalmente destruida. Y este varón me dijo, ¿sabes qué? O nos dijo a todos, entre ellos estaba Pedro,
nos dijo, de aquí saqué a mi hija. Y ahí está su hija, la de morado. Dice, de aquí de este otro lado saqué a mi hijo. Él no estaba tan enterrado, pero lo pude sacar. Pero entre lágrimas nos dijo, pero yo no pude sacar a mi esposa. Aquí murió mi esposa. Y nosotros ahí adentro de la casa de campaña lo abrazamos. Le dijimos, Dios tiene un plan en medio de esto. Dios por algo hace las cosas. Ellos hablan mucho acerca de eso. Pero no solamente fuimos esa vez, algo pasó en ese lugar que nos dio la apertura para volver a regresar en 15 días después. Y Dios está haciendo algo en ellos porque la iglesia más cercana está dándole seguimiento a ellos. Ahora, eso es algo que tú y yo estamos haciendo. La iglesia de Cristo es una. Yo no represento a mi iglesia como congregación. Yo no represento a esta iglesia como congregación. Somos cristianos, representamos a Cristo. Y la intención es llevar a estas personas por medio de la necesidad el evangelio. Por eso les decía al principio, el evangelio no es negociable dentro de la iglesia. Y claro, ahorita dices, el tema es otro, es la familia. Claro que sí es la familia. Nosotros somos una familia en fe y tenemos problemas. Esta familia, secularmente hablando, tuvieron problemas y es parte de la vida. Ahora nosotros como cristianos, ¿cómo sobrellevamos esos problemas? Porque una persona ahí puede inclusive traer secuelas. Hablábamos de las secuelas que dejó el COVID, por ejemplo, aquí. Y tuvieron muchas cosas. Imagínense las secuelas que van a tener este tipo de familias. Imagínenselo si ni siquiera tienen a Cristo para llevarlas, que sean un poco llevables o totalmente saludables en cierto sentido. Yo creo que Dios tiene algo en nuestras vidas preparado y quiere que nosotros como familia, hablando familia en fe y nuestra familia literalmente hablando, tu familia, tengamos presente esto, que en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, pongamos nuestra mirada en Cristo. Porque nadie está exento de pasar este tipo de problemas. Ahora, en el libro de Hechos podemos ver un ejemplo muy claro. ¿Se acuerdan de Esteban? Sí, un hombre de Cristo, un hombre lleno de fe, del Espíritu Santo, lo dice en el capítulo 6. Podemos ver que había problemas en la iglesia. Había pasado tan poco tiempo cuando la iglesia ya tenía ese tipo de problemas. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué pasó? Dentro de la iglesia, lo voy a parafrasear mucho. Yo sé que ustedes leen la Biblia y se saben la historia de pies a cabeza, pero parafraseando la historia, hubo problemas de los cristianos de habla griega con los de habla ni idea. Ok, vamos a leerlo. Al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo una muestra de descontento, dice el capítulo 6, versículo 1. Los creyentes que hablaban griego que se quejaban de que los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos de ocuparnos o de ocupar nuestro tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios, no de dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice, a ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. Había problemas en la iglesia, al igual que hay problemas en la familia. Hay problemas que muchas veces nos turban. Inclusive podemos ver la vida de estos 2 hombres. Dentro de ellos, los primeros 2 habla de un Esteban y de un Felipe. Sí, hombres que estaban, y quiero recalcar esto, que tenían sabiduría. No solamente tenían información en su cabeza, sino eran sabios. O sea, hablan de una preparación. Si tú y yo como cristianos estamos simplemente recibiendo de lo que Dios quiere hacer y venimos cada miércoles y cada domingo y nos vamos bendecidos con lo que Dios nos da,
pero de lo que Dios nos da no lo repartimos con otros, hablando acerca de lo que Dios quiere que hagamos es llevar el evangelio a otras personas. Así como lo recibimos, tenemos que darlo. La respuesta o la primera respuesta de los creyentes en aquel tiempo y hoy en día es hablar de lo que Dios hizo en ellos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más hacemos cuando recién nos convertimos? Hablar de lo que Dios hizo con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? Cada vez hablamos menos de lo que Dios hizo con nosotros. ¿Sí? Entonces aquí vemos que un problema inició al iniciar la iglesia. ¿Sí? Ese problema estaba pues quitándole el tiempo a las personas. Y muchas veces nosotros cuando recién nos convertimos hablamos, pero cuando dejamos, y como les decía, cuando dejamos pasar el tiempo, cada vez hablamos menos. Y llegamos al punto de decir, ¿sabes qué? Esa ya no es mi responsabilidad. Y ponemos responsabilidades a otros y cargas a otros que nos corresponden. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces pensamos que la responsabilidad de predicar el evangelio, aún en tiempos difíciles, es de los líderes, es del pastor que sabe, que se preparó para eso, es de los miembros del staff, es de los chavos de la alabanza, porque se les piden ciertos requisitos para estar ahí. Decimos, yo necesito recibir de Cristo, todavía estoy en el proceso. No, la iglesia primitiva, por decirlo de alguna manera, que no me gusta el término, era distinta. ¿Quiénes eran los que llevaban el evangelio? Eran los creyentes, y no lo digo yo, lo dice la misma escritura. Después en el capítulo 8 lo podemos ver. En el capítulo 8, versículo 1, dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Dice al final del versículo, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió a toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes excepto los apóstoles, escucha esto, todos los creyentes excepto los apóstoles fueron dispersados por todas las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba a todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa, sacaba rastras, dice, tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. Así que los creyentes dice el 4, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia. Si hacemos recapitulación, los líderes de la iglesia se quedaron en la iglesia. ¿Y quiénes eran los que llevaban el evangelio? Los creyentes. Muchas veces nosotros queremos soltar nuestra responsabilidad que Dios ha puesto y se la queremos delegar a otros que para nosotros es como más preparados. Yo creo que Dios nos está llamando aún en medio de los problemas. ¿Tú crees que ellos no tenían problemas? Esteban fue muerto a causa de esos problemas. A lo mejor sí tenemos malos ratos. Es más, Esteban tenía un ministerio dentro de la iglesia, que era servir a las mesas. ¿No se acuerdan? Lo pusieron aún lleno de sabiduría. Por lo que vemos en el capítulo 7, súper capaz de predicar. Cayó a todos los eruditos a bibliazos, si lo quieres ver así. Servía a las mesas, un ministerio. Si tú estás sirviendo en la iglesia, te felicito. Hazlo con amor a Cristo y por amor a tus hermanos en Cristo. Pero nuestro verdadero ministerio está allá afuera. Esteban lo sabía. Él hacía lo que Dios quería hacer dentro de la iglesia, ayudando a sus hermanos. Pero afuera estaba su verdadero ministerio y le costó la muerte. Le costó un gran pago. Después de esto también podemos ver a Felipe, un hombre que tuvo que dejar su casa. No sabemos qué dejó, no sabemos si dejó familia, no sabemos si dejó simplemente un lugar, pero tuvo que sacrificar algo. La vida familiar pudo haber sido movida. ¿Te imaginas? Y te pones a pensar, ¿qué problemas tenían ellos?
Y te pones a pensar qué problemas a veces hacen que nosotros no abremos la boca para predicar de Cristo. A lo mejor es una falta de trabajo. Eso no te cuesta la vida. Yo creo que Dios quiere jalarnos las orejas y decir, ¿sabes qué? Aún en medio de los problemas familiares que tú puedas tener, aún en medio de los problemas que traigan el descontento en medio de la familia o la preocupación en medio de la familia, Cristo tiene que ser glorificado. Y tu boca no se debe de callar, y tu corazón no se debe de endurecer. Al contrario, debes de buscar más de Cristo. Hay un principio bíblico dentro de la congregación que hablamos mucho, y se encuentra en Mateo, y yo sé que está hablando acerca de las finanzas en particular. En Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo creo que este principio lo debemos de tener presente en muchas áreas, no solamente en las finanzas. En medio de los tiempos difíciles debemos de actuar como un Esteban, que aún sabiendo lo que le podía causar hablar de esa manera del evangelio, él fue hasta las últimas consecuencias. Buscó primeramente establecer el reino de Dios y su justicia, y Dios fue fiel aún hasta en los últimos momentos de su vida. Y así tú y yo, aún en los momentos de dificultad familiar, busquemos establecer el reino de Dios y su justicia en nuestro alrededor. Busquemos establecer el reino de Dios y su justicia en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, y Dios suplirá lo necesario. Yo creo que este principio bíblico, para mí, tiene que ser tomado no con ligereza, sino diciéndole al Señor: aunque mi familia esté pasando dificultades financieras, estableceremos el reino de Dios en medio de mi entorno. Estableceremos el reino de Dios en medio de mi familia, de mis familiares cercanos. Porque aún en los momentos más difíciles, ¿qué hacemos? Nos alejamos más de Él. Y es al revés, busca más de Él, establecer el reino de Dios en medio de tu entorno personal, y Dios va a suplir, Dios va a hacer. Hay unas personas que te quiero presentar, y son las últimas en medio de las diapositivas, y nada más quiero presentártelas. Hay una fecha muy especial, y con esto quiero terminar, y no quiero hacerte sentir mal ni nada de esto, pero estas personas yo creo que son muy importantes para poder hablar de ellos. El día 18 de abril en Turquía es un día muy especial. En el 2007, 3 hombres, 2 de ellos turcos y un alemán, decidieron dar su vida a Cristo. Uno decidió, ellos son los 3 hombres, Necati Abi, Tilman Abi y Oğur. Necati Abi, Tilman Abi y Oğur es el de abajo. Uno fue transformado por Cristo y tenía su familia. Si lo vemos en las fotos que siguen, podemos ver que tenía 2 hijos. Necati Abi, él es un turco que fue transformado, decidió vivir su vida siguiendo a Cristo, imprimiendo Biblias para que más turcos conocieran. Tilman Abi, más adelante, él es una persona que dejó su país para llevar el evangelio a otros. También tenía su familia, también tenía su esposa, 3 hijos, y junto con Necati Abi predicaban el evangelio en Malatya, una ciudad, una región de Turquía. Uno de los resultados fue Oğur, un hombre que fue transformado por Cristo, fue lleno del Espíritu, fue usado por Dios. Pero un día estaban predicando el evangelio en la Semana Santa. Ese día fue un día especial para la iglesia turca. En la última foto vemos la iglesia de Malatya. Ese día llegó, se estaba predicando el evangelio, como todos los Semanas Santas, hablando acerca del sacrificio de Cristo. Al final solo quedaron 5 personas, 5 jóvenes, los cuales
Al irse todas las personas, sacaron unas cuerdas, sacaron unos cuchillos, amordazaron a estos 3 hombres de Cristo, a 3 hermanos tuyos, y empezaron a decirle: niega tu fe y lárgate de este país. ¿Tienes problemas familiares? Ellos también los tenían. Tenían hijos, tenían familia. Durante 2 horas los golpearon. Durante 2 horas los querían obligar a desertar de su fe. Ni uno de ellos dobló las manitas. Desafortunadamente perdimos a 3 hermanos. Al último los degollaron y derramaron toda su sangre en ese país. La iglesia, podríamos decir, tuvo que cerrar. Claro que no. Hoy en día sigue imprimiendo Biblias. Tenemos problemas todos, hermanos, y yo creo que Dios quiere llevarnos más allá. Ve más allá de tus problemas. Ellos tenían familia, tenían ministerio, tenían mucho que dar. Pero lo que Dios demandó en ese tiempo fue ser fiel, aún en los momentos difíciles. ¿Cuántas veces tú y yo, a veces con problemas con hermanos, ya no me habla, es que me debe esto y les vendí esto y es un ratero el hermano? Cuando el evangelio no te ha costado nada, cuando el evangelio a ti no te ha costado ni siquiera un jalón de un solo pelo. A mí no me ha costado ni una cachetada. Problemas habrá siempre, pero Cristo debe ser predicado, cueste lo que cueste. Dejémonos de niñerías, iglesia. A mí no me ha tocado esto, pero si estamos tan débiles en la fe que cualquier cosita nos mueve a desertar, imagínense presentarnos delante del Señor y decir: flaqueaste con que te hizo una hermana una cara, y a tu hermano Neyati Abi lo degollaron por amor a Cristo. Y no te lo digo para que te sientas mal, simplemente te lo digo porque necesitamos despertar, iglesia. Si Dios quiere hacer algo en medio de tu familia, establece el reino de Dios en tu familia. Yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo en la iglesia. Yo creo que Dios quiere cambiar corazones. Yo creo que Dios quiere usarte para la expansión del reino. Y lo que tú estás haciendo aquí y lo que nosotros junto con Pedro estamos haciendo allá es lo mismo. Trabajamos para el mismo Señor. Yo no tengo más mérito por estar allá, ni tú más mérito por quedarte, porque trabajamos para extender el reino de Dios en donde quiera que estamos. A mí no me gusta mucho que digan: ay, los misioneros. Somos cristianos, hermanos, que deberíamos de estar predicando el evangelio a otros, que deberíamos, sí, tenemos problemas, claro, todos lo tenían. Neyati Abi los tenía, el mismo Esteban los tenía hace 2000 años, hace 17 años pasó esto. Y te aseguro que puede haber gente aquí que esté pasando problemas, pero Cristo debe ser exaltado. Debemos de establecer el reino de Dios y su justicia en medio de nuestro alrededor. ¿Y por qué no recapitulas en medio de tu vida en esta tarde y te pones a cuentas con Él? El Señor habla a tu corazón. Ve adentro de ti cuántas veces has sido o has flaqueado en tu fe, has endurecido el corazón o permitido que las circunstancias endurezcan tu corazón y te cieguen y te enfoques en ti mismo y dejaste de hacer lo que Dios te mandó a hacer, que es llevar el evangelio a otras personas. Padre, perdóname, Padre, Señor, dile en tus palabras: perdóname, Señor, porque puedo reconocer todas esas veces
que seguí ensimismado en mis problemas, que solamente me enfocaba en lo que yo quería y necesitaba, y dejé a un lado la gran comisión que nos diste, que es llevar el evangelio a toda criatura. Señor, ayúdame, Padre, a reencaminar mi vida, Señor, para poder establecer tu reino en mi familia, Padre, establecer tu reino en mi trabajo, establecer tu reino, Padre, en mi escuela, establecer tu reino, Señor, aún en los momentos difíciles de mi vida. Es más, en esos momentos más estableceré tu reino, Señor. Queremos cambiar nuestra manera de pensar, queremos cambiar nuestra manera de actuar, Señor. Tu palabra es fiel y justa y dice que tú puedes poner el querer como el hacer en nuestras vidas. Señor, quiero seguirte a ti, Señor, cueste lo que cueste, Padre. Quiero cambiar. Ayúdame, Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.